La clase pasada eh, empezamos a analizar la parte del libro de Ruth, del capítulo 2. Hicimos las preguntas de considerar, analizando la historia, hablamos de los personajes, el personaje nuevo que entró a esta historia, hablando de Vox. También hablamos de los objetos de la historia que nos ayudó a entender más en cómo era la cultura en esa época, cómo era que había el momento de la siega, de recoger la cebada y cómo era para recoger el trigo. Y bueno, también pudimos ver la bendición que tuvo Ruth de que la dejaron trabajar como una mujer extranjera y también con esto pudimos ver de que ella tuvo una remuneración muy grande, como lo pudimos ver. También aprendimos dónde ocurrió la historia, de cuándo ocurrió y ya nos conectamos al final, cuál fue el problema y cómo se solucionó el problema. Y cuando estamos hablando cuál es el problema y cómo se solucionó el problema, es muy útil para la segunda parte que vamos a estudiar en esta noche, la parte de consolidar. Porque cuando hablamos del problema que se presenta doctrinalmente, ya hay que darle forma al estudio. Y ya es donde nos conectamos, cuál pecado me lleva a confesar. También es donde necesitamos siempre identificarnos con la doctrina bíblica que nos guía y fortalece para poder entender más de la palabra de Dios y poder aplicarla para nosotros. Ahora vamos a empezar con la primera pregunta de consolidar, y recuerden levantar la mano o pedir la palabra. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Y otra vez estamos conectados con el capítulo 2. ¿Cuál es el punto principal? Katia. Buenas noches otra vez a todas, que Dios les bendiga. Sí, eh, bueno, en el capítulo 2 yo le pondría un título, le pondría la providencia de Dios a través de vos hacia Ruth y Noemí. A través de Vox. Muy bien. También Blanca levantó la mano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanas. Pues yo igual, o sea, es la providencia divina. Aquí Ruth sale a buscar alimento para sobrevivir junto a su suegra, ¿verdad? Noemí, y sucede de una forma inesperada que llega a espigar al campo de Boz, un pariente rico que demuestra generosidad, protección y, como ella decía, gracia. Noemí reconoce la providencia divina a través de vos y la identifica como uno de sus parientes redentores. Esto implica que vos tiene la capacidad, el deber y tiene el derecho legal de redimir, o sea, de comprar la propiedad familiar perdida y así proteger a la familia. Y pues esta ley de Dios para el pueblo de Israel, pues lo vemos en Levítico 25. Muy Entonces, bien. pues sí, es la providencia divina. Excelente. Gracias, Silvia. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanas. Bueno, yo lo trataría, bueno, lo haría con una pregunta, porque la palabra redimir aparece bastante pequeña en todo lo que es el capítulo. Entonces, tal vez yo lo colocaría, ¿no? ¿Qué importancia tiene el pariente redentor? ¿Qué importancia tiene el El pariente pariente redentor. redentor? Y en pregunta, ¿cierto? Ujú. Sí, Excelente. pastor. Muy bien. Mari, Mari Soledad. Buenas noches, pastor. Pues Buenas igual, noches. pastor, yo en mi respuesta puse la divina providencia de Dios y cómo nos utiliza. Y en este caso, pues cómo fue vos utilizado en la vida de Noemí y Ruth para, para el propósito que tenía él en la vida de la familia de Noemí.
Bien, excelentes puntos. Y eso nos ayuda mucho a poder tener como un tema en toda esta historia que estamos estudiando. Cuando nosotros hablamos de ese punto principal, sí, básicamente estamos viendo cuál es el tema que nos llama la atención. Y ya que tenemos resuelto estos temas y otra vez conectando con la lección anterior en cuanto a el problema, ya vamos a darle una forma a esto, porque vamos a hablar de los mandamientos, de qué pecado nos lleva a confesar. También cuando estamos hablando del punto doctrinal de toda esta historia, seguimos hablando de la providencia de Dios y ya hablamos de eso en las primeras lecciones y recuerden que como luteranos confesionales, pues tenemos la oportunidad o tuvimos la oportunidad de checar el primer artículo del credo, donde no solamente nuestro Dios es el creador, sino también cómo sustenta el mundo, cómo nos sustenta dándonos el techo, la comida, el vestido y también nos sustenta por medio de milagros, que tenemos historias en la Biblia con esos milagros que Dios proveyó a muchas personas, como un ejemplo con el profeta Elías, cuando estaba huyendo de esa malvada reina Belsabé, estaba en un arroyo y los cuervos le llevaban alimento a Elías. Esa es una manera milagrosa que lo vemos. Y también, pues, nosotros conocemos mucho de eso a final de mes. Todos nosotros no sabemos cómo terminamos el mes con comida en la mesa. Y eso son la forma milagrosa que Dios actúa. Y ya reconocemos que no es el dinero, siempre Dios es el que provee para nuestro mantenimiento. Entonces, muy bien, estamos enfocados en este tema de el primer artículo del credo, hablando de la providencia de Dios. Ahora, ¿qué pecado vemos en esta historia y confesamos en nuestra vida? ¿Quién desea participar? Blanca. Sí, pastor, yo veo aquí la desobediencia al mandato de Dios. Como vimos en Levítico 19, pues la ley mosaica obligaba a dejar espigas para los pobres y extranjeros. Más sin embargo, había una violación de estas leyes por parte hasta el propio pueblo israelita. Oprimían a los pobres, privaban de justicia a los extranjeros, dejándolos en una situación de riesgo, maltrato, acoso, robo por parte de los mismos trabajadores del campo. La situación de las viudas y los extranjeros durante el periodo de los jueces era compleja y frecuentemente precaria, a pesar de que las leyes de Moisés exigían explícitamente su protección. Y esto pues lo vemos también en Levítico 19:33 al 35. Dice, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes, ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Ahorita actualmente, en lo que lo aplicamos, por decir yo, en este caso, ¿verdad? Para uno mismo, sucede algo similar a lo largo de estos últimos años. Podemos ver cómo personas abandonan su país o lugar de origen, pues emigrando en busca de un mejor porvenir y encuentran a su paso rechazo, violación de derechos, hambre, falta de techo, etcétera, ¿verdad? Y pues nosotros olvidamos ya lo que Dios nos ordenó, a ser hospitalarios, compasivos, ser generosos. Dejamos de obedecer el mandato de Dios de amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Muy bien, gracias Blanca. Cintia. Amén, pastor, bendiciones, buenas noches a todos, a todo el mundo. Bendiciones. Bueno, yo pude ver desde Ruth 2:2, por ejemplo, cuando le dice, te ruego que me dejes ir al campo y recoger las espigas. Ahí no se ve ningún pecado, pero si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros no nos sujetamos a Dios.
muchas veces ni siquiera al siervo de Dios como lo está haciendo Ruth. O sea, para mí es un ejemplo, ¿no? Porque ahí tomaríamos también Efesios 5:21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? También veo Proverbios 6:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando una persona, como en este caso, Ruth le pide permiso a su suegra para ir por las espigas, no se va así sin sujeción. Ahí me demuestra un temor a Dios y a la suegra que la respeta mucho, o sea, una sujeción a la autoridad que está en ese momento sobre ella, que en este caso sería su suegra, que llegaría a ser como su madre, ¿no? Ahí veo eso, ¿no? ¿Y cuál sería el contra el pecado de rebeldía y orgullo que muchos de los humanos tenemos dentro nuestro? En Ruth 2:10 yo veo lo que decía la hermana, Levítico 19:34, lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en Egipto, dice. En ese tiempo había una discriminación y exclusión hacia los extranjeros, o sea, es lo que yo pude ver, ¿no? Hacia esa condición. Y solamente la gracia inesperada que recibe Ruth de parte de vos, esa gracia de Dios a través de vos, ¿no? Podemos ver eso. Y en Santiago 2:1 nos dice que vuestra fe sea sin acepción de personas. O sea, muchas veces nosotros en este tiempo podemos tener una discriminación por nacionalidad, incluso dentro de nuestra tierra, como también fuera de nuestra tierra, ya sea porque no sabemos la lengua extranjera o porque de repente tenemos temor de hablar con un extranjero, ¿no? Entonces, acá podemos ver que sería bueno nosotros incluirlos dentro nuestro. En Ruth 2:11 al 12, la incredulidad y el egoísmo. Cuando dice Jehová recompense tu obra, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Acá Ruth nos muestra una fe en Dios y una lealtad hacia Noemí, ¿no? Entonces vos reconoce ese sacrificio, ¿no? Pero muchos no tienen esa fe ni lealtad hacia Dios, ¿no? En Hebreos 3:2 dice, corazón malo de incredulidad. Muchas veces nosotros no tenemos eso, porque el egoísmo y la incredulidad nos gobiernan, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestro corazón, no mirando cada uno por lo suyo propio, Filipenses 2:4, ¿no? Y en Ruth 2:9 tengo la protección de Dios, de vos, perdón, hacia, hacia los criados, ¿no? Y ahí yo noté que en ese tiempo he mandado a los criados que no te molesten, o sea que en ese tiempo sí había un abuso hacia los huérfanos, la viuda y los ancianos. Entonces vos manda a proteger a Ruth de cualquier posible abuso en el campo, ¿no? Y ahí cumple Isaías 10:1 al 2. Hay de los que dictan leyes injustas para apartar del juicio a los pobres. Entonces vemos que sí había un abuso, pero él estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea, vos muestra que realmente cumple la justicia al proteger a Ruth, ¿no? También. Entonces, también veo en 2:20, versículo principal, bendito sea Jehová, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia. Ahí Noemí reconoce la bondad de este varón vos contra la ingratitud e indiferencia que muchas veces en este tiempo nosotros tenemos, ¿no? Por eso dice en Romanos 1:21, no le dieron gracias. Y en Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre. Entonces, en este tiempo, la ingratitud y el menosprecio que tenemos hacia que muchos pueden tener hacia los pobres, ¿no? Entonces aquí nos recuerda que debemos reconocer y reconocer la bondad para con otros,
para así honrar a Dios. Cuando nosotros demos algo al Señor, no decirle, muchas veces te dicen, no, gracias, que Dios te bendiga. No, tú decirle, el Señor te está dando esta moneda para que tú seas bendito en este día. Bueno, eso es lo que yo hago. Muy No, bien, Silvia. hasta ahí, Muy porque bien. tengo más, pastor, pero hasta ahí Muchas comparto. gracias. Muy bien, gracias. Silvia. Ah, sí, pastor, gracias. Bien, bueno, al estar leyendo el capítulo 2 me hizo recuerdo algo que estuvimos avanzando las anteriores semanas también dentro de la iglesia, ¿no? Que debemos nosotros ayudar a aquellos que lo necesitan, ¿no? Identifico también dentro de esta lectura que no solamente son los extranjeros. Bueno, si se habla de criados, ¿no es cierto? Y estos criados naturalmente, si de repente peleaban por no dar lo que pensaban ellos que les correspondía, porque tampoco eran personas de mucho tener, por eso eran criados. Entonces, ellos trataban de cuidar lo que, entre comillas, les correspondía, porque la siega era justamente para eso, o sea, los restos de la siega, ¿no es cierto? Entonces, de repente a veces nosotros personalmente, no, porque la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué pecado veo en mi vida? Yo personalmente veo esta situación cuando, como toda mujer, tiendo a acumular cosas, ¿no? Acumular, por ejemplo, ropa porque me gusta vestir, qué sé yo, y no pienso que hay personas que también lo necesitan, que hay algún momento yo debo despojarme porque eso es el amor al prójimo y bueno, creo que solamente con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Despojarnos de, si tenemos dos, pues dar uno de lo que tenemos, porque no necesitamos al mismo tiempo utilizar dos cosas. Entonces, yo considero que ese es un pecado en mí al acumular lo que creo que es mío en realidad. ¿No? Eso especialmente encontré en mi vida y esta falta de fe que considero que si yo voy a dar, no voy a volver a tener, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que Dios me mostró en mi vida, pastor. Gracias. Muy bien. Katia. Bueno, esta parte es realmente identificar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo veo primero que realmente no nos sujetamos como Ruth, como dijo Cintia, ¿no? No nos sujetamos a nuestros líderes y no somos sumisos a nuestras autoridades. Somos pecadores contra aquí sería contra el primer mandamiento y contra el tercer mandamiento. Pero también veo que así como vos le ha lanzado su ayuda a Ruth, muchos no somos así, no defendemos a los pobres, no pensamos en su dignidad, ¿no? Como pobres. Y entonces es en contra del quinto mandamiento ahí. Yo veo, ¿no? Que realmente no todos estamos velando por las personas, porque parte del quinto mandamiento es defenderlos, amarlos y cuidar a nuestro prójimo. Y creo que no hacemos todo eso, la verdad. Eh, en eso, ¿no? Y el octavo mandamiento dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es cierto que aquí no se ve el pecado en sí, ese pecado, pero como vos les has recomendado a estos siervos y criados que la cuiden, que dejen manojos, que dejen alimento para Ruth. Entonces estaba cuidando también su buen nombre, porque al final Ruth no era de ellos y podían haber hablado y qué sé yo, ¿no? Porque somos pecadores, hablamos a veces por demás, especialmente las mujeres, hablamos por demás de las personas y podemos realmente dar falso testimonio. Y el chisme, no falta el chisme, entonces ahí sería contra el octavo mandamiento también. Muy bien. Pues quinto y octavo. Muy bien. Y vamos a centrarnos y muy buen trabajo
todo lo que han hecho. Me gusta escucharlas porque ese es el propósito de estos estudios, apropiarnos de la palabra en nuestras vidas. Y estamos hablando aquí del, del primer mandamiento y quiero que vamos a buscar Filipenses capítulo 4 y los versículos del 10 al 13. Quien lo tenga lo puede leer. Quien lo tenga lo puede leer. Yo, profe, Dale, Katy. en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Y encontramos aquí en esta lectura a Pablo dando gracias a los filipenses porque ellos apoyaron mucho su ministerio con ofrendas, pero también recordamos que Pablo, cuando no tenía ofrendas, se dedicaba a hacer carpas. Pero aquí hay algo muy importante que está conectado con el primer mandamiento y eso lo vemos en todo lo que ustedes han dicho en esta lección. Y cuando estamos hablando acerca del don de la conformidad, pues hablarlo es muy fácil, pero en la aplicación a nuestras vidas es muy difícil. El primer mandamiento nos dice, vamos a o debemos temer y amar a Dios y a confiar en Él sobre todas las cosas. Pero ¿cuántas veces hemos confiado más en la prosperidad material o en la comodidad material que podamos tener o en cosas que nos hacen quitar la vista del cielo y olvidamos lo importante? Lo importante es que todo lo que ustedes han mencionado, preocuparnos por los demás, no hacer acepción de personas, el no someternos. ¿Por qué? Porque primero queremos confiar en las cosas materiales. Por eso Pablo al hablar acá en el versículo 8 que él aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación, pues muestra un problema en nosotros, la falta de confianza en Dios cuando nuestra billetera está vacía o cuando no tenemos completamente la alacena llena con todos los alimentos o cuando estamos atrasados en nuestros créditos, en nuestras deudas, empezamos a dudar de Dios, de la providencia de Dios. Pero también todo esto, lo que estamos aprendiendo con esta historia, y está muy relacionado con el séptimo mandamiento. ¿Y qué aprendemos con el séptimo mandamiento? No es solamente, no es solamente el no robar, sino que en el fondo Dios nos enseña cómo Él nos provee a nosotros por medio de el dinero, el trabajo, una herencia o un regalo que nos puedan dar. Y vamos a buscar, pensando en esto, Primera Timoteo 5:8, ¿qué nos dice? Primera Timoteo 5:8. Ya, ¿lo puedo leer, pastor? Claro que sí, Mari. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muy bien, entonces vemos cuál era el único pensamiento, deseo de Ruth.
proveer para Noemí. Pero mire lo que Pablo es muy claro en esta sección de Timoteo. Quien no provee para la casa, y está hablando de cristianos, muestra su actitud pecaminosa que fuera peor que un incrédulo. Y muchas veces, pues hay que confesar esto, de que preferimos mejor tener mucha comodidad, olvidándonos de las necesidades de la casa. Por ejemplo, cuando en la casa hay un problema con un alcohólico o con problemas de drogas, podemos ver el descuido que hay hacia la familia. El alcohólico siempre va a pensar, yo está bien, mi esposa, ella tiene comida, yo respondo por ellos, pero en realidad es una mentira que el mismo diablo le ha dado al alcohólico, porque cuando se va a ir a mirar la familia, que se da cuenta todas las necesidades que tiene su esposa. Entonces, se le olvida que la esposa necesita ropa interior, se le olvida que la esposa necesita ir al médico, se le olvida que la esposa necesita cosas para su vida personal y muchas cosas que podemos encontrar que tal vez hemos vivido en nuestra vida de iglesia. Entonces, esto es un pecado contra el séptimo mandamiento porque se está olvidando, porque Dios nos da el dinero, porque nos da el trabajo que es para proveer. Recordemos que cuando estamos hablando del dinero, el uso del dinero es muy claro en la Biblia. Él nos da el dinero primero, pues para que apartemos la ofrenda para Dios, segundo, proveer para la familia y tercero, ayudar a los que necesitan. Pero aquí muestra esto y sobre todo la historia de Ruth. A veces, tal vez ustedes han conocido muchas historias así, hermanos que están desempleados y nos dicen, por favor, oren por mí, para que el Señor me bendiga, mi familia necesita mucho y también para yo poder participar más en la iglesia, consiguen un empleo y se pierden. No les importa la familia, vuelven a sus mismos hábitos. Entonces, muy importante esto. Y dentro de este séptimo mandamiento hay otra aplicación, también lo mencionó y creo que Cintia fue la que mencionó ese tema. Y vamos a ver el tema de cuando hay un jefe. Y la carta a Santiago, que nos habla de la relación de fe y obras, nos habla acerca de eso. Santiago 5, del 1 al 6, que nos dice. ¿Quién desea leerlo? Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Lo tengo, pastor. Dale, Blanca. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían pegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Muy bien, y entonces aquí está señalando el problema de la avaricia. Y cuando hablamos de la avaricia, también nos conectamos con el noveno y el décimo mandamiento. El séptimo mandamiento tiene mucha relación también con el noveno y décimo mandamiento. Entonces, hoy en día vemos que muchas personas son ricos, pero por el abuso que tiene al no pagar a los empleados justamente. Por ejemplo, aquí en Colombia pasó un fenómeno muy triste cuando la migración de venezolanos empezaron a contratar
a los paisanos venezolanos, pero les pagaban la mitad del salario que podía merecer la persona diariamente. Y eso fue algo que también trajo problemas a la economía en Colombia. Entonces, lamentablemente, hay muchos ricos que son ricos por su avaricia. No son ricos porque en verdad han trabajado o viene de familia la riqueza o por otros medios. Y muchos de esos ricos pueden decir que Dios los bendijo, pero no es así, porque Dios nunca bendice algo que sea pecaminoso. Al contrario, Dios usa esto para un juicio, para ellos. Entonces, todo lo que ustedes mencionaron, los podemos reunir con el primero, con el séptimo, con el noveno décimo. También tenemos el complemento del quinto y el octavo mandamiento. ¿Qué notamos aquí? Cómo se cumple lo que dice la carta a Santiago. Si se falla en un mandamiento, se falla en todos. Ahora, ya que hemos identificado qué pecado nos lleva a confesar esa historia, pues también reconocemos que merecemos la muerte eterna, porque nosotros éramos como esos segadores envidiosos que no llegara ningún extranjero a coger de mi siembra, o tal vez si estuviéramos allá, si yo hubiera estado allá, yo me imaginaba en la historia cómo puedo quitarle a Ruth lo que le tocó, porque esa mujer extranjera, cómo se va a llevar la comida de mis hijos. Yo me quedaría con alguna porción, o lo que ahorita hablaron bien de los chismes, haría bastantes chismes para que la echaran y pudiera tener yo bastante comida para llevar para la casa. Y merecemos morir eternamente. Pero bueno, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Quién desea participar? Yo, yo. Dale, En los Yureli. versos, en Ruto, donde vos, porque vos fue lo suficientemente humilde como para respetar a una mujer que era gentil convertida y lo suficientemente sabio como para admirar su valentía, su devoción y su bondad y su fidelidad, Noemí. Entonces en Ruth 2, Muy bien. Gracias, Yuri. ¿Alguien más? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia, Blanca? Yo pienso aquí, pastor, diferentes versos. El 2 de la gracia, es el 10, 3 en el verso 20. En ese encuentro, igual, o sea, es el amor, la providencia de Dios, tras la generosidad de vos con Ruth, vemos la gracia de Dios, sus alas. Dice que sus alas, pues nos ofrece refugio, protección, consuelo. Y pues vemos en el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vemos la protección que Dios nos ofrece, ese refugio en los días de dificultad, en los días de las circunstancias que pasamos, ¿verdad? En Noemí, vemos aquí en el verso 20, veía una esperanza. Noemí pasa de la amargura que veíamos en el capítulo 1 a la esperanza. La historia de Ruth a mí me hace ver el amor de Dios, que el amor de Dios me cuida, me guía, me refugia, me provee, y vemos que Dios puede utilizar a personas para su propósito, para su plan. Y aún en los momentos o las circunstancias más difíciles por las que en estos momentos yo atravieso, su amor y su gracia y su misericordia transforman mi tristeza, mi soledad, tal vez en momentos esa amargura, en una esperanza. Todo lo que Dios nos da es por sola gracia, porque pues no merezco nada. Bien, la pura gracia. Cintia. Amén. Mire, yo puedo ver cómo Dios se convierte en su sacerdote realmente de ellas dos, porque se vuelve en el proveedor, el protector y el que les da provisión, ¿no? Entonces puedo ver cómo realmente se cumple la palabra. Cuando, cuando cualquier cosa que te pase, el Señor siempre va a estar con nosotros, ¿no? Entonces,
y en este caso con las dos mujeres estuvo él, ¿no? También, como decían las hermanas, la gracia que sobreabundaba en ese entonces, o sea, como la Biblia nos demuestra que realmente existe la gracia, porque gracias a eso, y como siempre me dice a mí mi pastor, nada es casualidad. Todo, de todo tiene control Dios, ¿no? Entonces ahí vemos cómo Dios las lleva no por casualidad, sino porque tenía un propósito a los lugares que las lleva y pone a vos como alguien que puede ayudarles. Muy bien, gracias, Katia. Realmente se ve mucho amor en este capítulo. Desde que Ruth decidió por el Espíritu Santo seguir a Noemí, estaban realmente protegidos bajo la sombra de Dios, la sombra de Jehová. Y es hermoso ver cómo usa a vos, Dios usa a vos y usa también a los criados, cómo le obedecen a Él. O sea, Dios tiene todo tan mínimamente calculado para ayudarnos, para protegernos. Em, Hoy día conocí un caso, pero lo contrario, que Satanás usó a una persona para desanimarla, a una señora que conocí. Em, Encontró a pedazos o sea, la hizo pedazos un bebé, una muñequita, hizo pedazos que le iba a entregar, le iba a regalar a su hija. Ella solamente le prestó esa muñequita, pero hizo pedazos y le afectó tanto lo que cortajeó, digamos, esa otra señora, le afectó tanto que quería pegarla, porque le hizo un daño, ¿no? Esta persona que cortajeó a esa muñequita, es como si en esa muñequita hubiera estado ella. Ella se sintió así, que le hubieran cortado de todo lado. Solo le dije una cosa. Primero, tú estás muerta en el Señor, ya no vives, estamos muertos. Nosotros debemos considerarnos muertos todo el tiempo. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, ya no existimos nosotros. Negarnos a nosotros mismos es muy difícil, pero considerarte muerta, un muerto no siente. Y no debes dejar afectar, no debes sentirte afectada. Ella quiere, o sea, Satanás ha usado a esa señora para afectarla, ¿no? Así como Dios ha usado a vos para más bien bendecirla, Ruth. Aquí así todo lo contrario. Yo le he comentado justamente porque estamos estudiando Ruth, le he comentado el otro lado de la historia y le he dicho, no, no, que no te afecte, porque a pesar de que lo ha hecho en esa muñeca y todo eso, tú eres una hija de Dios. Y a pesar de que le ha dolido tanto lo que le ha hecho y quería pegarla, yo le he dicho, no debes hacer eso, porque primero va a ser en contra tuya. A la persona a la que la van a acusar porque ella quería pegarle directamente a ella, no debes hacerlo. Debes agradecer lo que está pasando, dejarle al Señor que obre, porque también su palabra dice, no os venguéis ustedes. Yo, yo, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, cuando yo le comenté todo esto y la gracia de Dios que está encima de ella, que tal vez la ha librado de cosas peores por esta situación que ha sucedido ahora, eh, que agradezca y que ore por esta persona, ¿no? Y que llegado el momento, Dios
que prepare la situación, que le pueda hablar y que decirle que esto estaba mal. Mal es lo que hizo algo malo. Esa persona no es creyente la que le hizo esto. Entonces, con más razón, debe ir con ley primero y eh, luego en el momento que realmente vea que esta persona reconozca lo que ha hecho mal, recién pueda darle el evangelio y pueda liberarla porque Satanás la usa harto a esta persona. Entonces, aquí veo todo el otro lado Sí. eh, de la moneda, digamos, cómo la gracia de Dios está con Ruth. Bueno, perdón, comentarles esta otra situación, tal vez mucho tiempo he ocupado. Disculpas, pastor. Y la Mari Soledad. Sí, pastor, pues yo veo aquí en el verso 3 y en el verso 12. En el verso 3 veo cómo Dios fue guía en la vida de Ruth para guiarla a esos campos de voz, igual en mi vida, cómo Dios ha sido mi guía, en medio de las tribulaciones, en medio de tantas pruebas. Dios es mi guía, utilizando, como dice su palabra en el Salmo 139:10, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Igual en el 12, igual como se sintió ella bajo las alas de Dios, así veo yo mi vida, esa protección que Dios me da día a día, que nunca nos desampara, como citó Blanca ahorita en el Salmo también 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará segura. Ahí es donde veo yo el amor de Dios para conmigo, pastor. Gracias. Vamos a buscar estos dos pasajes. El primero, Lucas 19, del 1 al 10. Y luego buscamos Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Quién desea leer Lucas 19, del 1 al 10? Yo, pastor, Dale, Katy. habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Excelente. Entonces, encontramos en el versículo 20 una palabra muy clave, que es el redentor, el redimir. Sabemos que la figura que nos muestra esta historia bíblica es para poder mantener la parte material como un familiar, en este caso de Elimelech, pues iba a poder redimir a esta familia para que no perdieran nada. Pero detrás de esta está el concepto que trae el Evangelio,
porque esta historia bíblica y ustedes han dado muy buena participación donde vemos el amor de Dios en esta historia bíblica, en la providencia de Dios, en la gracia de Dios al darle, pues nos podemos imaginar todo el cuidado de Boaz hacia Ruth, todo lo que ella recogió, eso viene de Dios. Pero eso también nos conecta a Cristo, porque si nosotros hablamos del amor de Dios en esta historia, pues también tenemos que traer a Cristo a esta historia, hay que exportarlo, hay que traerlo aquí a nuestros versículos y vemos esta historia de Zaqueo. Pues yo la usé porque Zaqueo representa muy bien a todo lo que hemos hablado de los problemas y el pecado que nos lleva a confesar. La avaricia, el robo, la mentira, no le importaba a nadie, hablando de las cosas materiales. Pero ¿qué hizo Jesús por Zaqueo? Y el versículo final, cuando dice el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, podemos ver allí cómo Jesús, como nuestro sustituto, amó perfectamente a Zaqueo. Pero no solamente amó a Zaqueo perfectamente por amor a usted y por amor a mí. Podemos ver cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al mostrar esa misericordia a este hombre que no merecía nada, al igual como usted y yo que no merecemos nada de parte de Dios, Él se tomó el trabajo de ir a su casa y recordarle que es hijo de Abraham, es perdonado por la vida perfecta de Cristo. Ustedes y yo somos igual de perdonados de nuestro pecado por lo que Cristo hizo. Pero ¿qué nos enseña Gálatas 3:13? ¿Quién desea leerlo? Gálatas 3:13. Lo tengo, pastor. Dale, Mari. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús cuando fue a la cruz se hizo maldito por nosotros. ¿Cuál es el propósito de él estar allá colgado? Pues darnos la verdadera paz. Para que Ruth estuviera bajo las alas de Dios, así como usted y yo estamos bajo las alas de Dios en este momento, es gracias a nuestro Redentor, aquel que nos compró de nuevo. ¿Cómo llegamos a este mundo? Muertos espiritualmente. ¿Qué nos dio la vida? El bautismo. Porque por el santo bautismo no solamente se nos dio la fe en Cristo Jesús, sino el perdón del pecado original y el perdón de todos los pecados. Pero también encontramos el Evangelio que nos señala la doble obediencia de Cristo, su vida perfecta y cuando Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Ruth, Noemí y Boaz, estos tres personajes principales estaban conectados esperando al Mesías. Por eso podemos ver durante todo el diálogo y toda esa historia ese amor entre creyentes, pero ¿qué es lo que conecta el amor entre creyentes? Lo que hizo el Mesías, lo que hizo Cristo Jesús. Entonces, nosotros hoy damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la bendición de darnos el perdón. Y sobre todo, es el momento de conectar qué vamos a pedir a Dios que obre en nuestras vidas, que pongamos en práctica en nuestras vidas con este capítulo 2 del libro de Ruth. ¿Quién desea participar? Yo, Dale, Yuri. ok. Bueno, pedir un corazón trabajador, humilde y fiel, similar al de Ruth, para confiar en su provisión y bendecir a otros. Bien. Silvia. Sí, pastor. Bueno, bueno, yo le pido a Dios que nos dé un corazón, que me dé un corazón semejante al suyo para poder amar a mi prójimo
como debo amarlo, compartir lo que tengo como debo hacerlo, así como Él nos pide en su palabra, ¿no? Sé que solamente con su ayuda lo podemos lograr o lo puedo lograr. Gracias, pastor. Bien, ¿alguien más desea participar? Yo, Dale, Miriam, y luego Katia. bueno, yo le pido a Dios que en su misericordia nos sostenga siempre en la fe para poderle servir, porque por mí misma no soy capaz de hacer lo que Él nos pide en los mandamientos, porque no lo cumplimos, ni, ni los obedecemos. Ni a- Le pido a Dios que me dé ese amor para Él y para mi prójimo, para poder predicar las maravillas a mis nietos, a mis vecinos, mis amigos, su palabra. Bien, Katia. Bueno, primero pedirle perdón al Señor porque muchas oportunidades recuerdo que habían, pero no he compartido todas las oportunidades al Señor, a esas personas, pero le pido perdón y quiero que en el momento en que ya lo tenga que hacer, lo haga con ese valor que a veces se requiere, especialmente, bueno, cuando hay algún problema, ¿no? Con a mucho amor y calma, lo principal, porque a veces a veces me indignan muchas cosas y no quiero atacar a nadie, ¿no? Sino que el Señor me ayude a ser sabia y amorosa con las personas, porque a veces me pongo a veces en la situación de la que está dañada, digamos, ¿no? Entonces, solamente Dios sabe todos los corazones, conoce, entonces que me dé mucha sabiduría el Señor, pedirle perdón porque muchas veces he fallado, pero que más que nada defender a las personas que están más frágiles, que tienen más necesidades y no participar contra el octavo mandamiento con las personas que vienen a decirme, a hablarme de alguien, ¿no? Eso, Bien, eso. bien. Blanca. Pues yo pido a Dios que ore en mi vida principalmente para que mi corazón y mi vida sea dedicada principalmente a Él, que ponga a Dios a primer lugar en mi vida. Un corazón humilde, bondadoso, un corazón agradecido, lleno de sabiduría de Dios, un corazón justo, que yo vea y ame a mi prójimo como a mí mismo. Ya no vivir para mí, para este mundo, sino vivir para aquel que murió por mí, vivir para Cristo. Excelente. Nadia. Buenas noches. Pues yo aquí principalmente, aparte de todo lo que dicen del amor a Dios, veo que es un trabajo, es trabajar y trabajar fielmente del lado de un apoyo como fue su suegra, vos. Aparte de decir pues de que lo dejamos todo a Dios, pues más que nada veo es que tenemos sí confiar mucho, pero trabajar mucho más para poder lograrlo. Muy bien. Y bueno, quiero compartir por último este versículo bíblico del Salmo 145, los versículos 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Entonces damos gracias a Dios porque Él suple todo lo que necesitamos para este mundo. Muy bien, excelente trabajo, muy buena participación, aprendiendo entre todos, aprendiendo mucho. Me alegra que estén dedicadas al estudio de este libro y espero pues que
este estudio esté dándoles ese crecimiento que todos necesitamos cada día y el fortalecimiento. Hemos llegado a nuestra hora de estudio. Vamos a terminar con oración y la tarea, ya saben, capítulo 3 del libro de Ruth. Ya sabemos cuál es la metodología que estamos haciendo y bueno, vamos a apoyarnos juntos en este crecimiento. Te damos gracias, Padre de amor, por mostrarnos este amor, no solamente en Vox, sino que también nosotros podamos imitar estos personajes bíblicos. Te pedimos que seamos creyentes imparciales, que mostremos amor al prójimo, que ayudemos a todo el que necesita algo, que podamos ser consejeros y sobre todo seguir animando a otros para que puedan escuchar de este mensaje de salvación. Pero también queremos dar gracias porque tú nos provees todo lo que necesitamos para vivir. En los momentos difíciles que hemos pasado con nuestras economías o nuestra salud o la falta de empleo, te damos toda la gloria porque tú has proveído esto para nuestras familias. También queremos poner en tus manos a nuestros pastores, a nuestros maestros, nuestros líderes, que seas tú bendiciéndolos. Bendice cada una de nuestras congregaciones para que sigamos unidos creciendo en la fe. Y también ponemos en tus manos el ministerio de cada uno de nosotros para que podamos hablar a otros acerca de Cristo. Danos un buen descanso esta noche y que podamos, para tu gloria, dar gracias a ti, siempre mostrando esa confianza. Y esto únicamente es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis Amén. hermanas, un abrazo desde acá de Medellín. Aquí está la nana al lado mía. Dios les bendiga. Hola Eli, buenas noches, Bendiciones. Dios te bendiga. Gracias por estudiar con nosotros. Buenas noches, saludos. Muchas gracias, Bendiciones a todos. pastor. Gracias, chicas, que Dios les bendiga. Dios los Bueno, bendiga. hasta luego, Olivia. Chao, buenas Muchas noches. bendiciones. Muchas bendiciones. Bendecida noche, pastor. Bendecida noche, Gracias, hermana. Primero Dios nos María. bendiga una semana. Hasta luego.